De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde sube, te canta y ríe, sueña, lucha, vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Un derecho humano fundamental, el acceso a la salud, aspiración permanente de la Revolución Cubana. Un médico epidemiólogo, Carlos Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. Un destacado investigador cubano, Jorge Berlanga Acosta, jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Un medicamento novedoso, el Everprop P, para atender las úlceras del pie diabético. Una colaboración médica internacional, logro de la salud cubana, porque De Cuba soy. De Cuba soy. La garantía de atención médica gratuita a toda la población cubana se convirtió, desde los primeros momentos del triunfo de la Revolución, en uno de los paradigmas sociales fundamentales. Esto se corresponde con la esencia humanista y de justicia social que caracteriza nuestro proceso revolucionario. Desde el propio triunfo revolucionario se comenzó a trabajar por la creación del Sistema Nacional de Salud. El sistema creado comenzó a realizar importantes reformas a partir de los años 60, como parte fundamental de las transformaciones del periodo revolucionario y en respuesta al respeto más absoluto de uno de los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano, la salud. El 3 de diciembre de 1833 nació en Puerto Príncipe el médico epidemiólogo Carlos Juan Finlay. En su memoria fue instituida esa fecha como Día de la Medicina Latinoamericana. Desde el propio año 1881, Finlay indicó que el agente transmisor de la fiebre amarilla era la hembra de la especie de mosquito que hoy conocemos como Aedes aegypti, un agente cuya existencia era completamente independiente de la enfermedad y del enfermo, capaz de transmitir el germen de la enfermedad del individuo enfermo al sano. De igual manera, formuló y divulgó incluso internacionalmente las principales medidas a tomar para evitar las epidemias de fiebre amarilla, las cuales tenían que ver con la destrucción de las larvas de los mosquitos transmisores en sus propios criaderos. Finlay se hizo acreedor de la gratitud universal, no solo por su trabajo en relación con la fiebre amarilla, sino porque también descubrió y solucionó el terrible problema del tétanos infantil. Pero doctor, esos experimentos se refieren al tétanos y a la difteria, y se realizaron en animales. ¿Y por qué no en la fiebre amarilla? ¿Y por qué no en personas? Sí, es cierto. Los resultados de esos experimentos indican que la inmunidad adquirida por un animal puede transferirse a otro, inyectándole pequeñas cantidades del suero sanguíneo del animal inmune. Pero los efectos son inmunizantes y no curativos. Doctor, ¿puede usted descartar esa posibilidad? De Cuba soy. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, institución científica cubana, ha alcanzado grandes logros en la investigación, producción, desarrollo y comercialización de productos biológicos, obtenidos a través de los métodos de la biotecnología moderna. Inaugurado el 1 de julio de 1986, constituye un gran complejo investigativo productivo, dotado de equipamiento de punta, capacidades de producción importante y un personal extraordinario ocupado en el desarrollo de nuevos productos en todas sus fases, desde el clonaje y la expresión de proteínas con técnicas de recombinación de ADN hasta la producción en escalas industriales y comercialización de sus productos. Asume la responsabilidad de contribuir directamente en el desarrollo económico y social del país. Es un centro que, como su nombre dice, utiliza las últimas herramientas de la biología molecular, la bioinformática y el clonaje de genes para producir fármacos que van dirigidos a transformar enfermedades letales en crónicas o en curables, y también en trabajar en ejercicios de prevención que pueden hacer que las personas, como sobre todo los jóvenes, estén protegidos con más de 13 enfermedades infecciosas que no los van a afectar. Esa es la esencia de este trabajo. Entonces vamos a dar un salto en el tiempo
y vamos a movernos a 3.600 millones de años atrás, cuando este planeta estaba completamente deshabitado, y en algún lugar donde había agua y una temperatura apropiada, una molécula de ácido nucleico comienza a copiarse a sí misma. Algo que puede sonar abstracto, pero me gustaría imaginarnos una especie de zipper que tiene solamente un lado con la cremallera que se va bajando. Esa es una enzima polimerasa que comienza, en la medida que desciende, a sintetizar al lado una colateral hasta formar las dos hebras. Cuando eso se separa, se vuelve a repetir el proceso y lo que eran 2 cadenas se vuelven 4, que después se vuelven 8. Bueno, ese es el origen de la vida. Y eso fue tan único, tan irreproducible, que todo lo que está vivo en el planeta Tierra hoy, en el 2019, utiliza ese mismo modelo de información y según el orden de esas 4 bases nitrogenadas que se copiaron, y vamos a pensar un momentico ahora en los teléfonos móviles, todos se basan en números del 0 hasta el 9, pero el orden que yo pongo esos números me permite llamar a una persona o llamar a la otra o comunicarme inclusive con China, con Japón o con los Estados Unidos. Ese orden en que se pone es lo que diferencia esas 4 bases nitrogenadas, que de ahí salga, según lo que se copia, una bacteria o salga una levadura o que salga algo muy particular. Eso es lo que hace este centro. Y este centro utiliza la información genética para expresar proteínas valiosas que tienen un alto valor, que van dirigidas a salvar vidas, a desarrollar medicamentos contra el cáncer, contra la diabetes, contra enfermedades autoinmunes, que comenzó aprendiendo en un momento determinado cuando los jóvenes no sabíamos hacer eso nada, y me pongo en esta película porque entré aquí cuando tenía 22 años y ya el tiempo ha pasado, lograr proteínas que eran capaces de, aplicadas como un medicamento, aplicarse o usarse dentro del sistema de salud y tener un impacto social muy grande. El mundo biotecnológico mundial hoy es tremendamente complejo. Estamos hablando de que comienza en el año 78 con una sola compañía produciendo insulina humana, producida en bacterias. Miren qué locura, una bacteria produciendo una proteína humana para que los diabéticos vivieran mejor. Eso entra en el mercado, se comienza a expandirse. Otras empresas copian el modelo. En estos momentos existen más de 10.000 empresas biotecnológicas haciendo ingeniería genética y moviendo un mercado de 500.000 millones de dólares de fármacos que, aunque logran salvar vidas, es importante decirlo aquí, se venden muy caros. El sistema de la biotecnología cubana se basa en hacer esto mismo, pero haciendo que el fármaco llegue a la persona que lo necesita gratuitamente, en particular en este país. Esto nos ha convertido, me atrevo a decir con sano orgullo, en una potencia, el único sector biotecnológico del mundo que tiene una orientación de problemas, no tiene una orientación de mercado, que cuando logra mejorar los indicadores de salud, entonces sí busca el mercado, el exterior, para poder autofinanciarse, no trabajar con fines de lucro, pero sí autofinanciarse, o lo que se llama flujo de caja positivo, y lograr que esto tenga un beneficio que se pueda autosustentar y que tenga un impacto que va llevando a las generaciones actuales y a futuras a tener visiones del mundo que parecen de ciencia ficción. Se está hablando de que en este país es posible que antes del 2050 el cáncer no mate a más gente, sino que se pueda cronificar. Estamos hablando de que este país en estos momentos ha desarrollado una terapia para el pie diabético que ha evitado 17.000 amputaciones en estos momentos y que ha mejorado la calidad de vida de las personas con diabetes tremendamente. Estamos hablando de que este es de los pocos países que no hay hepatitis B, y todas estas cosas se han logrado con la ciencia puesta al servicio del pueblo y con un centro con sentido de pertenencia, consciente de que no hay nada más importante que la vida de un ser humano. El Everprop-P, medicamento cubano destinado al tratamiento de pacientes con úlceras del pie diabético en estados avanzados y altos riesgos de amputación. El mismo se aplica a individuos de cualquier sexo, edad y raza con diagnósticos de diabetes mellitus. El tratamiento con Everprop-P ha revolucionado el manejo de esta afección a nivel nacional e internacional. Infección que a escala global ocasiona una amputación cada 30 segundos y contribuye al tratamiento de más de 18.000 pacientes en Cuba y otras naciones. El doctor Jorge Berlanga, creador principal del Everprop-P, junto a su equipo de investigadores, llevó a cabo este proyecto basado en el factor de crecimiento humano recombinante. Este prestigioso biofármaco cubano recibió la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, descubrimiento médico que hace patria. De Cuba soy. Jorge Berlanga Acosta, destacado investigador cubano, jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba. El eminente científico nacido en Bayamo, poseedor del mérito de desarrollar el Everprop-P, medicamento para tratar las úlceras del pie diabético, ha manifestado:
Sinceramente, si en mí buscan un millonario, lo que se van a encontrar es totalmente el antónimo. Nada más lejano en mi persona que solvencia económica. Soy un simple trabajador, un investigador de fila, un soldado de la patria, un soldado de la revolución. Nosotros comenzamos tratando pacientes de alto grado que no tenían alternativa y que, a decir de los médicos, tenían un 90% de probabilidad de perder la extremidad. Queda demostrado, y no por nosotros, sino por la literatura médica internacional, es que el paciente que se amputa, las probabilidades de sobrevida no exceden a los 5 años. Es decir, generalmente la enfermedad arterial periférica concomita con enfermedad coronaria. Es decir, son fenómenos que cabalgan juntos desde el punto de vista clínico, patológico. Y entonces, el haber reducido el riesgo de amputación, por lo tanto, dicho en otras palabras, incrementar la probabilidad de rescatar la extremidad, estamos no solamente aportando calidad de vida, sino probabilidad de supervivencia de esa persona. Hay mucha gente que dice que el Everpro ha sanado piernas y ha dado alas. El control de enfermedades infecciosas es un éxito en nuestro país gracias a la aplicación de vacunas, muchas producidas en Cuba, lo que ha permitido la erradicación de padecimientos como la difteria, la poliomielitis, el sarampión, la meningitis tuberculosa y otras. La implementación de programas como el materno-infantil ubica a Cuba como líder y ejemplo para otros países del mundo. Esto ha permitido que la mortalidad infantil pasara de 60 a menos de 5 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Los altos estándares de cobertura médica registrados en Cuba son posibles a pesar de los cuantiosos daños a esa esfera, ocasionado por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. El esfuerzo de los galenos cubanos a la hora de enfrentar esas limitaciones ha sido la clave del éxito en estas 6 décadas de revolución. Everferón es una nueva formulación que se ha desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para el tratamiento de uno de los cánceres más frecuentes, el cáncer de piel, en su subtipo del carcinoma vasocelular. Realmente de todos los tumores de piel, ese es el más frecuente. No es un tumor mortal, pero genera muchas situaciones estéticas en la cara, mucha morbilidad. Y por lo general se hace con cirugía, la eliminación se hace a base de cirugía, esa es su primera indicación, el tratamiento quirúrgico. Pero sucede que hay, al estar estéticamente situado en la cara, que es uno de los lugares donde más da el sol, o sea, esto es un tumor que depende mucho de las radiaciones solares. Por eso es muy importante que desde pequeños nos estemos protegiendo del sol para evitar después, cuando somos un poco adultos, ya sobre todo en la tercera edad, que es donde más frecuente es el tumor, pues comencemos a padecer de esta enfermedad que se ha estado gestando desde muy temprano en nuestras vidas. Hay pacientes que, por ejemplo, no quieren la cirugía. Hay en otros casos que la cirugía les va a mutilar de alguna manera un pedacito de la nariz, un pedacito de la oreja, cercano a los párpados, lo que pudieran tener secuelas tanto funcionales como estéticas. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado una buena aplicación para este tipo de producto que es inyectado y los pacientes también. O sea, el producto logra más de un 50% de la cura del paciente sin que aparezca de nuevo la lesión, algo que en el caso de la cirugía puede pasar entre un 30 y un 40%, el tratamiento quirúrgico falla y aparece de nuevo la lesión. Una lesión por segunda vez ya es una lesión más compleja, más difícil de tratar, que puede generar inclusive más secuelas que cuando se hace por primera vez. Por eso hemos estado tratando de aplicar el medicamento a este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen el tumor en las orejas, en la nariz, en la zona periocular, con muy buenos efectos estéticos, lo que agradecen mucho estos pacientes de la tercera edad realmente, pero es muy bueno. La colaboración médica internacional es otro logro de la salud cubana. Miles de médicos cubanos llevan su profesionalidad y amor a casi un centenar de países del mundo. Inscrita en los principios de cooperación Sur-Sur, la ayuda sanitaria cubana está presente en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, así como en regiones subdesarrolladas del mundo. En el orbe, más de 422 millones de personas sufren de diabetes. Considerada a nivel mundial como una pandemia entre las enfermedades no transmisibles del siglo XXI, se estima que para el 2040 esta cifra supere los 642 millones de personas. Del 15 al 35% de los pacientes diabéticos desarrollan en algún momento de su vida una úlcera del pie diabético. De ellos, entre el 10 y el 30% progresarán a la amputación.
En 1960, el bioquímico Stanley Cohen inaugura una nueva era en la biología celular y la medicina al descubrir el factor de crecimiento epidérmico. Entre 1994 y 1995, científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba realizan un grupo de experimentos que tendrían importantes repercusiones en el tratamiento de las úlceras del pie diabético. Surge así un nuevo producto desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. El EverPro-PEP, una formulación farmacéutica liofilizada de uso parenteral, basada en el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Con él cambian los conceptos quirúrgicos en el manejo del pie diabético. La infiltración intralesional de EverPro-P en úlceras graves de pie diabético grado 3 y 4 de Wagner, de etiología tanto isquémica como neuropática, ha demostrado que el producto estimula la granulación y cicatrización de forma progresiva y sostenida, reduce el número de recidivas, reduce el número de desviridaciones e intervenciones quirúrgicas, reduce el tiempo de la cicatrización. La práctica médica ha confirmado estos resultados de los estudios clínicos. Ha sido procesada la información de más de 2.000 pacientes de la Extensión Nacional en Cuba que confirman las bondades del producto a través de un sistema de farmacovigilancia intensiva. EverPro-P debe utilizarse asociado al cuidado integral y adecuado de la úlcera del pie diabético, dado por el desbridamiento oportuno de las lesiones, alivio de las zonas de presión y las curas sistemáticas. Queda demostrado que EverPro-P es un producto que favorece la cicatrización de las úlceras complejas del pie diabético, una solución efectiva a una necesidad médica no satisfecha a nivel mundial. Desde la garantía de atención médica gratuita a toda la población cubana, la atención primaria y el concepto del médico de la familia. Desde los beneficios de la biotecnología que llegan a todos los cubanos por igual. Desde el EverPro-P, descubrimiento que no solo prestigia la medicina cubana, sino que hace historia. Porque de Cuba soy. Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas de caña, tabaco y son, es la tierra prometida a quien necesita amor, es la tierra que te brinda de su gente lo mejor. Si quieres saber de